¿Sabías que los gatos pueden ser expertos en manipular a los humanos? Aunque el croissant es un ícono de Francia, su origen real se encuentra en Austria. ¿Sabías que los corazones de las personas enamoradas pueden sincronizar sus latidos? ¿Sabías que el color de tu orina puede revelar mucho sobre tu salud? Buenas amantes de las curiosidades. Bienvenidos a una hora de datos curiosos del mundo que te sorprenderán. Comencemos. ¿Sabes qué países tienen las personas más amables? Según diversos estudios y encuestas a viajeros, lugares como Canadá, Portugal, Irlanda, Nueva Zelanda y Costa Rica destacan por recibir con sonrisas y gestos de hospitalidad. La cultura, el respeto al turista y el sentido de comunidad juegan un papel clave. En estos destinos, es común que los locales ayuden con direcciones, recomienden lugares o incluso compartan una charla amigable. No se trata solo de belleza natural, sino de cómo te hacen sentir. La calidez humana puede convertir un viaje en una experiencia inolvidable. Así que si buscas hospitalidad, ya sabes a dónde ir. A veces, lo más valioso de un país es su gente. ¿Una isla con más gatos que personas? Te hablo de la isla Aoshima, en Japón. Originalmente una comunidad pesquera, fue poblada por felinos para controlar roedores a mediados del siglo XX. Con el declive de la pesca, los humanos se fueron y los gatos prosperaron, alcanzando un ratio de hasta 36:1 en 2024, con unos 80 gatos versus solo 4 habitantes. Aunque carece de tiendas o alojamiento, la isla atrae turistas que llegan en ferry 2 veces al día. Las visitas son pacíficas, se permite alimentar a los gatos solo en zonas designadas y se pide respetar a los vecinos humanos. Desde 2018 se implementó un programa de esterilización para controlar la población de felinos. Hoy, la isla enfrenta una crisis demográfica que podría hacerla desaparecer, pero aún ofrece un tierno refugio para los amantes de los gatos. ¿Sabías que no todos los vegetarianos comen igual? Existen varios tipos según lo que deciden incluir en su dieta. Los ovolactovegetarianos consumen huevos y lácteos, mientras que los lactovegetarianos solo aceptan productos lácteos. Los ovovegetarianos consumen solo huevos, y los vegetarianos estrictos evitan todos los productos de origen animal. Por otro lado, los flexitarianos siguen una dieta vegetal, pero ocasionalmente comen carne. Cada elección responde a razones personales, éticas o de salud. Lo importante es conocer la diferencia y respetar cada estilo. La diversidad también se refleja en lo que comemos. ¿Sabías que los gatos pueden ser expertos en manipular a los humanos? Estudios han demostrado que han desarrollado maullidos específicos para llamar nuestra atención, imitando el llanto de un bebé. Este maullido manipulador activa nuestras respuestas emocionales, y suele usarse cuando quieren comida o afecto. Además, aprenden nuestras rutinas y las explotan, saben a qué hora despertar a sus dueños o qué mirada usar para obtener premios. Pero no es malicia, es inteligencia adaptativa. En lugar de órdenes, prefieren negociar. Viven con nosotros, pero nunca han sido realmente domesticados. Las donas no son originarias de Estados Unidos. Aunque hoy las asociamos con este país, su historia comienza en Europa. Se cree que los holandeses llevaron a América una receta llamada oliekoek, que significa pastel de aceite. Estas bolitas fritas evolucionaron con el tiempo, y en el siglo XIX, un marinero estadounidense le hizo el famoso agujero en el centro para que se cocinaran de forma uniforme. Desde entonces, la dona se convirtió en un ícono de la repostería. Hoy hay miles de versiones, pero su forma clásica sigue siendo la más famosa del mundo. ¿Finlandia es el país que más consume café? Este país nórdico lidera el ranking mundial con un promedio de casi 4 tazas por persona al día. El café es una parte fundamental de la cultura finlandesa, al punto que muchas oficinas tienen pausas obligatorias para tomarlo. Se sirve ligero y se disfruta acompañado de conversación. Incluso celebran eventos familiares o sociales con café como protagonista. El clima frío también influye en esta costumbre cálida. Aunque Brasil y Colombia producen más, los finlandeses son los verdaderos fanáticos. En Finlandia, el café es casi un estilo de vida. ¿El chocolate, por sí solo, no produce caries? Aunque siempre se ha pensado lo contrario, algunos estudios han demostrado que el cacao puro tiene propiedades antibacterianas que pueden inhibir las bacterias que causan caries. El problema no es el chocolate en sí, sino el azúcar añadido en los productos comerciales.
Por eso, cuanto más puro es el chocolate, menos daño hace a tus dientes. Incluso se ha estudiado su uso en productos de higiene dental. Así que, con moderación, el chocolate no solo es delicioso, también puede ser menos culpable de lo que crees. ¿Sabías que Helsinki ha sido considerada una de las ciudades más felices del mundo? Según informes de la ONU, la capital de Finlandia destaca por su alta calidad de vida, seguridad, educación y equilibrio entre trabajo y descanso. Sus habitantes valoran la conexión con la naturaleza, incluso dentro de la ciudad. Parques, lagos y acceso a servicios públicos eficientes hacen que la vida sea más tranquila. Además, la confianza en el gobierno y la baja corrupción influyen en el bienestar colectivo. Aunque el clima es frío, el calor humano es fuerte. En Helsinki, la felicidad es parte del diseño urbano. ¿En Corea del Sur usó durante mucho tiempo un calendario diferente al occidental? Además del calendario gregoriano, también utilizaban el año coreano, basado en la fundación mítica de Corea en el año 2333 a.C. Según este sistema, el año 2025 sería el 4358. Aunque hoy en día se usa el calendario internacional para casi todo, este sistema tradicional aún aparece en contextos culturales y ceremoniales. Es una forma de mantener viva la identidad nacional. Imagina celebrar tu cumpleaños en el año 4000 y algo. ¿Sabías que un baño caliente puede ayudarte a quemar calorías? Según un estudio de la Universidad de Loughborough, estar sumergido durante una hora en agua caliente a unos 40 grados puede hacer que tu cuerpo queme alrededor de 130 calorías, lo equivalente a una caminata ligera de 30 minutos. El calor eleva tu ritmo cardíaco y provoca una leve respuesta metabólica similar al ejercicio. Eso sí, no reemplaza al entrenamiento físico, pero es un dato curioso que une placer con salud. Relajarte también tiene sus beneficios. La palabra gourmet viene del francés y originalmente se refería a un catador de vinos. ¡Qué curioso! ¿No? Con el tiempo, su significado evolucionó hasta describir a quienes tienen un gusto refinado por la buena comida y la cocina de calidad. Surgió en el siglo XVIII, en una época donde la gastronomía comenzaba a considerarse un arte. Hoy, un platillo gourmet no solo es sabroso, sino también visualmente cuidado y con ingredientes selectos. No todo lo caro es gourmet, pero todo lo gourmet busca destacar. En el fondo, ser gourmet es amar la comida con pasión. ¿Sabías que existe un miedo irracional a estar sin el celular? Se llama nomofobia, una combinación de no mobile phone phobia, y afecta cada vez a más personas en el mundo. Esta ansiedad puede surgir al olvidar el móvil, quedarse sin batería o perder la señal. Aunque no está clasificada como un trastorno oficial, sí genera síntomas reales como estrés, irritabilidad o nerviosismo. Especialmente en jóvenes, la dependencia digital puede afectar el sueño y la concentración. Reconocerla es el primer paso para equilibrar el uso de la tecnología. ¿Podrías pasar un día entero sin tu celular? ¿Las ardillas son responsables de plantar miles de árboles? Estas pequeñas criaturas entierran nueces y semillas para almacenarlas como alimento, pero a menudo olvidan dónde las dejaron. Con el tiempo, esas semillas germinan y crecen, convirtiéndose en nuevos árboles. En bosques de todo el mundo, especialmente en climas templados, este comportamiento ha contribuido enormemente a la reforestación natural. Es un claro ejemplo de cómo incluso los actos instintivos de los animales benefician al ecosistema. Podríamos decir que las ardillas son jardineras del bosque sin título. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que las salchichas existen desde hace más de 3000 años? Se cree que fueron inventadas por los sumerios, en la antigua Mesopotamia, quienes ya mezclaban carne con especias y la guardaban en tripas de animales. Más tarde, los griegos y romanos perfeccionaron la receta, y de ahí se expandió por Europa. Incluso se menciona en textos de Homero y aparece en banquetes romanos. Hoy, cada país tiene su versión: bratwurst en Alemania, chorizo en España o hot dog en Estados Unidos, una comida antigua que sigue viva en cada bocado. El cordon bleu no nació en Francia, sino en Suiza. Aunque suena muy francés, este famoso plato de carne rellena con jamón y queso, empanizada y frita, apareció por primera vez en restaurantes suizos en los años 40.
El nombre cordon bleu significa cinta azul y se usaba para distinguir a los mejores chefs de la corte francesa en el siglo XVI. Con el tiempo, la expresión se asoció a platos de alta cocina. Hoy, el cordon bleu es un clásico internacional, con versiones de pollo, cerdo o ternera. Una receta con nombre noble y sabor casero. ¿Cuál es el país que más se bañan seguido? Según estudios internacionales de hábitos de higiene, los brasileños se duchan en promedio 2 veces al día, impulsados por el clima cálido y la importancia cultural de la limpieza personal. Le siguen países como Colombia y México, también en zonas calurosas. En contraste, algunos países europeos tienen promedios mucho más bajos. Las duchas no solo refrescan, también son un ritual diario de bienestar. En algunos lugares del mundo, bañarse es casi una costumbre nacional. ¿Sabías que los corazones de las personas enamoradas pueden sincronizar sus latidos? Diversos estudios han demostrado que cuando dos personas comparten un fuerte vínculo emocional y pasan tiempo juntas, sus ritmos cardíacos tienden a alinearse de forma natural. No se necesita contacto físico, basta con mirarse o hablarse durante unos minutos. Este fenómeno se ha observado también en parejas muy unidas y refleja cómo nuestras emociones influyen físicamente en el cuerpo. El amor no solo se siente, también se sincroniza. ¿Sabías que el color de tu orina puede revelar mucho sobre tu salud? La orina normalmente es amarilla, pero su tono puede variar según lo que comas, bebas o cómo esté tu cuerpo. Un color muy claro indica hidratación, mientras que un amarillo oscuro puede sugerir que necesitas más agua. Tonos rojizos podrían deberse a alimentos como la remolacha, o señales que vale la pena consultar con un médico. Incluso ciertos medicamentos o vitaminas pueden teñirla de verde, azul o naranja. Tu cuerpo te habla, solo hay que aprender a escuchar. Y aunque parezca curioso, muchos doctores revisan este detalle como parte de chequeos básicos. La próxima vez que vayas al baño, observa el color de tu orina. ¿Alguna vez te pasó que te quedaste mirando un punto fijo sin pensar en nada y luego dijiste me disocié? Aunque en psicología clínica la disociación es un fenómeno complejo ligado a traumas, en el lenguaje cotidiano usamos me disocié para describir esos momentos en los que nos desconectamos brevemente de lo que pasa alrededor. No es que perdamos la conciencia, sino que nos abstraemos, como si el cerebro hiciera una pausa. Suele ocurrir cuando estamos aburridos, estresados o sobrecargados de estímulos. En realidad, ese tipo de disociación light es común y no patológica. Así que no es grave, solo es tu mente escapando por un ratito. ¿Sabías que usamos falacias sin darnos cuenta? Las falacias son errores en el razonamiento que parecen lógicos, pero no lo son. Por ejemplo, cuando alguien dice todos lo hacen, así que debe estar bien, está usando una falacia ad populum. Estas trampas mentales son comunes en discusiones, redes sociales e incluso en publicidad. Lo curioso es que algunas falacias suenan tan convincentes que cuesta identificarlas. Conocerlas no solo mejora tu forma de debatir, sino que te ayuda a detectar argumentos manipuladores. Desde la falacia del hombre de paja hasta la apelación a la emoción, hay muchas que probablemente ya escuchaste. Entenderlas es clave para pensar con claridad y evitar caer en engaños lógicos. ¿Nacemos con un temperamento o lo desarrollamos? La ciencia señala que el temperamento tiene una fuerte base biológica, es el conjunto de rasgos innatos con los que reaccionamos al mundo desde bebés. Algunos niños son más tranquilos, otros más activos o sensibles, y eso no es aprendido, sino heredado. Sin embargo, con el tiempo, el entorno, la educación y las experiencias pueden moldear esas tendencias iniciales y dar lugar a la personalidad. Es como tener un estilo básico de funcionamiento que luego se ajusta según la vida. En resumen, el temperamento se hereda, pero la personalidad se construye. ¿Has escuchado frases como si lo sueñas, lo logras o solo usamos el 10% del cerebro? Eso es psicología popular, ideas que suenan científicas, pero muchas veces no lo son. Circulan en redes, libros de autoayuda y hasta en películas, mezclando hechos reales con mitos. Aunque algunas frases inspiran, pueden crear expectativas irreales. Lo importante es saber diferenciarlas de la psicología basada en evidencia. Conocer la mente humana es fascinante, pero mejor hacerlo con datos reales y no con frases virales. Cuestionar no es ser negativo, es ser curioso. Y ahí empieza el verdadero aprendizaje. ¿Sabías que el canon de belleza en Asia es muy diferente al occidental?
En países como Corea del Sur o Japón, se valora una piel clara, rostro en forma de V y ojos grandes con doble párpado, rasgos que reflejan influencias históricas y modernas. En China, también se admira la figura delgada y una apariencia juvenil, casi etérea. Estos ideales han impulsado industrias como la cosmética, la cirugía estética y el K-pop. Pero no todo es superficial, muchos expertos afirman que estos cánones reflejan cambios sociales, expectativas culturales y hasta aspiraciones económicas. Y aunque cambian con el tiempo, siguen marcando tendencias en toda Asia. ¿Estás dentro de estos cánones? ¿Sabías que comer huevos crudos puede ser riesgoso para tu salud? Aunque algunos los consumen por sus proteínas, existe el peligro de contraer salmonela, una bacteria que puede causar fiebre, diarrea y vómitos. Además, la clara cruda contiene una proteína llamada avidina que puede interferir con la absorción de la biotina, una vitamina esencial. Cocinar el huevo destruye estas bacterias y permite aprovechar mejor sus nutrientes. Curiosamente, en algunas recetas como la mayonesa casera o ciertos postres, se usan huevos crudos, pero siempre se recomienda usar versiones pasteurizadas. Así que sí, el huevo es saludable, pero mejor cocido. Tu cuerpo y tu estómago te lo agradecerán. ¿Por qué la Biblia tiene dos enfoques muy distintos? El Antiguo Testamento se centra en la historia del pueblo de Israel, sus leyes y profetas, mientras que el Nuevo Testamento narra la vida, enseñanzas y legado de Jesús de Nazaret. El primero contiene textos más antiguos, con relatos como el Génesis o el Éxodo, y el segundo introduce conceptos como la salvación y el amor al prójimo. Ambos testamentos están unidos por una continuidad temática, pero reflejan diferentes contextos históricos. Mientras uno destaca la ley y los pactos antiguos, el otro resalta la fe y la gracia. Más que contradecirse, ambos se complementan según muchas tradiciones religiosas. Conocer sus diferencias es comprender mejor miles de años de historia y pensamiento. Japón es el paraíso de las máquinas expendedoras. Se estima que hay más de 3.5 millones en todo el país, una por cada 35 personas. Pero lo más curioso no es la cantidad, sino lo que venden, desde ramen caliente, paraguas y huevos frescos, hasta ropa interior o peluches. Están en las calles, estaciones, templos y hasta en medio del bosque. Su éxito se debe a la baja criminalidad, la alta tecnología y el amor japonés por la practicidad. Son un símbolo del ingenio nipón, donde la conveniencia se encuentra con la sorpresa. En Japón, todo puede salir de una máquina. ¿Los luchadores de sumo suelen tener una esperanza de vida más corta que la media japonesa? Aunque parecen extremadamente fuertes, su estilo de vida exige subir mucho de peso desde jóvenes, lo que puede derivar en problemas cardíacos, diabetes o presión alta. Curiosamente, durante su carrera, su salud suele estar bastante controlada gracias al entrenamiento diario, que contrarresta parte del riesgo. El problema aparece cuando se retiran y mantienen el peso sin el mismo nivel de actividad. Aún así, muchos luchadores logran adaptarse y llevar una vida sana. El sumo no es solo fuerza, también requiere disciplina extrema. ¿Alguna vez alguien te ignoró por estar pegado a su celular? A eso se le llama pubbing, una mezcla de phone y snubbing, que significa despreciar por el teléfono. Este comportamiento, cada vez más común, afecta las relaciones sociales y puede generar sensación de rechazo o poca importancia. Lo curioso es que todos lo hemos hecho y sufrido. Estudios muestran que el pubbing reduce la calidad de las conversaciones y afecta la empatía. La buena noticia, basta con guardar el celular un rato para mejorar la conexión con otros. A veces, lo más valioso no está en la pantalla, sino frente a ti. Hoy en día, la palabra depresión se usa para describir desde un mal día hasta un diagnóstico clínico serio. Esta hiperextensión del término ha generado confusión y, a veces, minimiza el verdadero sufrimiento de quienes la padecen. Decir estoy deprimido se ha vuelto común, aunque muchas veces solo se trate de tristeza pasajera. Pero la depresión real es un trastorno complejo que necesita atención profesional. Usar la palabra a la ligera puede invisibilizar a quienes realmente la enfrentan. Por eso, es importante cuidar el lenguaje que usamos. No todo bajón es depresión, y no todo diagnóstico es una etiqueta. Nombrar con precisión también es un acto de empatía. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Aunque para nosotros el chocolate es un placer, para los perros puede ser muy peligroso.
El problema está en una sustancia llamada teobromina, que su organismo no puede procesar bien. Incluso una pequeña cantidad puede causar vómitos, temblores, e incluso problemas cardíacos graves. Cuanto más oscuro y puro sea el chocolate, más tóxico resulta para ellos. Por eso, si ves a tu perro rondando cerca de un postre, cuidado. Lo que para ti es un dulce, para él podría ser un riesgo serio. Y sí, también aplica al cacao en polvo. ¿Sabías que la lengua de una ballena azul puede pesar tanto como un elefante adulto? Sí, estamos hablando de casi 3 toneladas solo en la lengua. Este coloso marino es el animal más grande que ha existido en la Tierra, incluso más que cualquier dinosaurio conocido. Su corazón es del tamaño de un automóvil y sus pulmones pueden contener hasta 5.000 litros de aire. A pesar de su tamaño, se alimenta de diminutos organismos como el krill. Un verdadero gigante de los océanos que sorprende por su descomunal anatomía y su dieta minúscula. ¿Sabías que los koalas tienen huellas dactilares casi iguales que las humanas? A tal punto que, incluso bajo un microscopio, las huellas de un koala pueden confundirse con las de una persona. Esta curiosa similitud ha sorprendido a científicos y forenses, ya que no es común en el reino animal. Se cree que estas huellas tan detalladas ayudan a los koalas a trepar árboles y agarrar hojas con precisión. Lo más impresionante es que evolucionaron de forma independiente. Un dato que muy probablemente no sabías. ¿Sabías que la primera discoteca del mundo abrió en Alemania en 1959? Se llamaba Sketch Club y estaba en la ciudad de Aquisgrán. Lo curioso es que no tenía banda en vivo, sino que un DJ ponía discos, algo completamente nuevo en ese momento. La gente no sabía si bailar o sentarse a mirar. Hasta el primer DJ usó un tocadiscos prestado. Este invento revolucionó la vida nocturna y dio origen a toda la cultura de los clubs. Con luces, pistas de baile y música continua, las discotecas conquistaron el mundo. Todo empezó con una fiesta improvisada y cambió la historia del baile. Quédate hasta el final, porque el último dato no te lo esperas. ¿Te cuesta memorizar datos? Las mnemotecnias pueden ser tu mejor aliada. Son técnicas que usan asociaciones mentales para facilitar el recuerdo, como rimas, imágenes o frases creativas. Por ejemplo, para recordar los planetas, muchos dicen, mi viejo tío Marte jamás supo usar naves. Y funciona. El cerebro ama los patrones, y con un toque de humor o imaginación, graba mejor la información. Estas estrategias se usan en medicina, idiomas, historia y más. Incluso los campeones de memoria las aplican. Dominar las mnemotecnias es como darle superpoderes a tu mente. ¿Sabías que el Wi-Fi que usamos todos los días tiene un origen bastante curioso? Aunque muchos creen que es un invento reciente, sus bases se remontan a investigaciones de los años 70. La tecnología fue impulsada por una científica australiana llamada Dr. Jono Sullivan y su equipo, quienes en realidad buscaban detectar agujeros negros usando ondas de radio. De ese trabajo surgió el algoritmo que permitiría transmitir datos inalámbricos con precisión. En 1997 nació el primer estándar oficial de Wi-Fi, y desde entonces ha revolucionado la forma en que nos conectamos. Así que, cada vez que ves una red disponible, recuerda, nació por curiosidad científica. ¿Sabías que hay una bacteria que puede vivir en tu estómago sin que lo notes? Se llama Helicobacter pylori, y aunque muchas veces no causa problemas, a veces provoca gastritis o incluso úlceras. Lo curioso es que resiste la acidez del estómago como si nada, gracias a una estrategia química muy particular. Se transmite por agua o alimentos contaminados, y millones de personas la tienen sin saberlo. Pero tranquilo, detectarla es fácil y el tratamiento existe. Solo necesitas una prueba médica y seguir indicaciones. La higiene y el control médico son tu mejor defensa. Nada como conocer a tus enemigos invisibles. ¿El estrés crónico puede afectar más que solo tu estado de ánimo? A diferencia del estrés puntual, el crónico se mantiene durante semanas o meses y puede alterar funciones clave del cuerpo. Aumenta los niveles de cortisol, debilita el sistema inmune y afecta la memoria, el sueño e incluso la salud cardiovascular. Lo más curioso es que a veces ni siquiera notamos que lo padecemos, porque se vuelve parte del día a día. Identificarlo es el primer paso para manejarlo. Técnicas como la meditación, el ejercicio o desconectarse de las pantallas pueden ayudar. Cuidar tu mente también es cuidar tu cuerpo.
Si tienes un gato, seguro ya notaste que pasa buena parte del día dormido, y no es flojera. Los gatos pueden dormir entre 12 y 16 horas al día, e incluso más si son cachorros o mayores. Esta necesidad viene de sus raíces felinas salvajes, necesitan conservar energía para cazar, aunque hoy solo cacen pelusas. Además, su sueño no siempre es profundo, hacen muchas siestas ligeras para estar listos ante cualquier movimiento. Dormir es parte esencial de su naturaleza. Así que la próxima vez que veas a tu gato echado, solo está siendo un felino eficiente. Aunque parezca increíble, los búhos no pueden mover sus ojos dentro de las órbitas. Sus ojos son tan grandes y alargados que están fijos en su lugar, como si fueran tubos. Para compensar esta limitación, desarrollaron una habilidad impresionante, pueden girar la cabeza hasta 270 grados sin dañar sus vasos sanguíneos ni su médula espinal. Esta adaptación les permite tener una visión casi completa de su entorno sin mover el cuerpo. Un truco natural que los convierte en depredadores silenciosos y altamente eficientes durante la noche. Las ratas son auténticas campeonas de la reproducción. Una sola hembra puede tener hasta 12 crías por camada, y puede quedar embarazada nuevamente solo 24 horas después de dar a luz. En condiciones ideales, podría tener más de 80 crías al año. Y si cada una de esas crías también se reproduce, el crecimiento se vuelve exponencial. Por eso, cuando se dice que una plaga de ratas puede surgir en poco tiempo, no es exageración. Su velocidad reproductiva es una estrategia natural de supervivencia realmente asombrosa. Existe un mito muy extendido que dice que las moscas solo viven 24 horas, pero no es verdad. La mayoría de las moscas domésticas pueden vivir entre 15 y 30 días, dependiendo del clima y el acceso a alimentos. La confusión surge por algunas especies que sí tienen una vida muy corta, como las efímeras, que duran apenas un día en su fase adulta. Pero las moscas comunes viven lo suficiente como para reproducirse muchas veces y molestarnos bastante. Así que la próxima vez que una te dé vueltas, recuerda que puede quedarse un buen rato más. ¿Sabías que los tiburones tienen un sistema inmunológico tan potente que casi parecen indestructibles? Su cuerpo puede regenerar tejidos, resistir infecciones y hasta sobrevivir a heridas que matarían a otros animales. Por eso muchos creen que son inmunes a las enfermedades. Aunque no es del todo cierto, si pueden enfermar, su biología es tan eficiente que rara vez se ven afectados. Incluso científicos estudian sus defensas para aplicarlas en medicina. Estos depredadores no solo dominan los océanos, también asombran en los laboratorios. Así como los humanos tenemos huellas dactilares únicas, los gatos tienen algo similar en la nariz. La textura y el patrón de surcos que tienen en la trufa es diferente en cada gato, lo que convierte su nariz en una especie de huella digital felina. Este detalle es tan preciso que, en teoría, podría usarse para identificarlos individualmente. Aunque no es un método común, ya hay tecnologías que exploran esta posibilidad. ¿Quién diría que esa naricita húmeda guarda un sello tan especial? Los canguros tienen una peculiaridad única, no pueden caminar hacia atrás. Su poderosa cola y la forma de sus patas traseras, adaptadas para saltar largas distancias, les impiden hacer movimientos hacia atrás con facilidad. Este rasgo es tan simbólico de avance que en Australia los canguros aparecen en el escudo nacional, junto al emú, otro animal que tampoco retrocede. Ambos representan el progreso. Aunque parezca un detalle menor, nos recuerda cómo la evolución moldea hasta los movimientos más simples. Un salto hacia adelante en la historia natural. ¿Sabes por qué tu gato dice miau? Aunque los gatos pueden maullar entre ellos, lo curioso es que casi solo lo hacen con los humanos. Sí. El famoso miau es un lenguaje adaptado para comunicarse con nosotros. A través del tono, la intensidad y la frecuencia del maullido, tu gato puede expresar hambre, incomodidad o simplemente pedir atención. Es como si hubieran aprendido a hablar humano. Y cada gato desarrolla su propio estilo de maullido según cómo respondes tú. Así que la próxima vez que diga miau, quizás solo te está diciendo, oye, préstame atención. Aunque no lo parezca, los conejos sí pueden nadar. Su cuerpo ligero y patas traseras fuertes les permiten mantenerse a flote y moverse en el agua si es necesario. Sin embargo, no lo disfrutan tanto como otros animales. Para ellos, nadar suele ser una respuesta al estrés o al peligro. Algunas especies salvajes lo hacen para cruzar ríos o escapar de depredadores.
pero si tienes un conejo como mascota, no es buena idea meterlo al agua por diversión. Puede asustarse mucho. Nadar es posible, sí, pero no porque les gusta. ¿Sabías que los humanos y las jirafas tienen la misma cantidad de vértebras en el cuello? Aunque su cuello mide casi 2 metros, las jirafas tienen solo 7 vértebras cervicales, igual que nosotros. La diferencia está en el tamaño. Cada vértebra de jirafa puede medir más de 25 centímetros. Esta adaptación les permite alcanzar las copas de los árboles sin necesidad de más huesos. Es un ejemplo increíble de cómo la evolución no siempre añade más partes, sino que modifica las existentes. Una coincidencia anatómica que pocos imaginan. Durante siglos, se ha creído que algunos animales pueden anticipar terremotos. Aunque no existe una explicación definitiva, muchos estudios sugieren que ciertos animales perciben vibraciones sísmicas muy sutiles o cambios en el campo electromagnético antes de que un temblor ocurra. Se han documentado casos de perros, aves y peces que actúan de forma extraña segundos o incluso minutos antes de un sismo. Aunque aún no es una ciencia exacta, la observación del comportamiento animal podría ayudarnos a desarrollar sistemas de alerta temprana más eficientes. La naturaleza siempre va un paso adelante. ¿Sabías que las vacas pueden tener mejores amigas? Estudios han demostrado que forman vínculos sociales estables con otras vacas, y cuando están juntas, sus niveles de estrés bajan considerablemente. Incluso se ha observado que se inquietan o entristecen si las separan. Este comportamiento demuestra que, más allá de su imagen tranquila, tienen una vida emocional compleja. Sí. Las vacas no solo pastan, también eligen con quién hacerlo. ¿Quién dijo que la amistad es solo cosa de humanos? Aunque parezcan lentos y pesados, los hipopótamos pueden correr más rápido que un humano promedio. En tierra firme, alcanzan velocidades de hasta 30 km por hora en distancias cortas. En comparación, la mayoría de las personas corre entre 10 y 15 km por hora. Esta velocidad, sumada a su fuerza, los convierte en uno de los animales más peligrosos de África. Son territoriales y pueden ser agresivos si se sienten amenazados. Así que, si pensabas que podrías huir fácilmente de uno, piénsalo 2 veces. El hipopótamo no solo es fuerte, también es sorprendentemente veloz. ¿Las libélulas solo viven un día? Es un mito muy extendido. La verdad es que, como adultos, algunas especies viven solo unos días o semanas, pero antes de eso pasan hasta 2 años bajo el agua en su etapa de ninfa. Durante ese tiempo, cazan, crecen y se preparan para su corta vida alada. Así que su existencia es mucho más larga de lo que parece, solo que la parte que vemos es la final. Es un gran ejemplo de cómo la naturaleza esconde su magia en etapas. La libélula no vive un día, vive con estilo hasta el último vuelo. ¿Sabías que no existen 2 cebras con las mismas rayas? Así es, el patrón de cada una es tan único como nuestras huellas digitales. Estas líneas no son solo un diseño llamativo, también cumplen funciones vitales. Ayudan a que las cebras se reconozcan entre sí, confunden a los depredadores cuando corren en grupo y hasta regulan su temperatura corporal. Incluso podrían servir como defensa contra insectos. Algunas tienen rayas más anchas, otras más delgadas o en espiral. La ciencia aún no termina de descifrar todos sus secretos, pero está claro que las cebras no solo son elegantes, también son maravillosamente únicas. ¿Sabías que las moscas saborean con los pies? Cada vez que se posan sobre tu comida, miles de receptores químicos en sus tarsos detectan azúcares y sales al instante. Si la cata es exitosa, extienden su probóscide para absorber el líquido que segregan y digerir externamente. Este truco evolutivo les ahorra tiempo y energía, pues prueban sin morder. Por eso las verás frotar sus patas, están limpiando y recalibrando esos sensores gustativos. Curiosamente, su sistema nervioso procesa el sabor en milisegundos, mucho más rápido que nosotros. Así, pueden decidir en un parpadeo si el banquete vale la pena o deben volar a otro lado. Un pequeño recordatorio de por qué conviene cubrir tus platillos al aire libre. ¿Los mapaches lavan su comida? Aunque muchas personas creen que los mapaches lavan su comida antes de comerla, la realidad es un poco diferente. Este comportamiento, más común en cautiverio, se debe a su instinto de manipular y explorar los objetos con sus patas delanteras, que son extremadamente sensibles. En la naturaleza, rara vez tienen acceso constante al agua, pero cuando lo hacen, mojan la comida para mejorar su percepción táctil, no por higiene.
su cerebro está conectado de tal forma que al humedecer lo que tocan, reciben más información sobre textura y forma. Así, ese lavado es en realidad una estrategia sensorial para comprender mejor su entorno. ¿Creías que las hienas eran primas de los perros? Error. En realidad están más emparentadas con los gatos. Aunque ladran, cazan en manada y parecen perros salvajes, su ADN las sitúa en el grupo de los Feliformia, junto a felinos, mangostas y civetas. Sí, son como los gatos rebeldes del reino animal. Su andar sigiloso, cráneo felino y visión nocturna las delatan. Pero también desarrollaron costumbres perrunas por evolución convergente, adaptarse a un estilo de vida similar. Eso sí, su mordida es una de las más poderosas del mundo y las hembras mandan en la manada. Una mezcla salvaje que rompe esquemas. ¿Sabías que solo el zancudo hembra te pica? A diferencia de los machos, ellas necesitan proteínas y hierro de la sangre para madurar sus huevos, así que su boca tiene una aguja doble capaz de perforar la piel con mínimo dolor. Tras extraer el batido sanguíneo, inyectan saliva anticoagulante que evita la coagulación y, de paso, provoca esa molesta comezón. Los machos, en cambio, son vegetarianos, se alimentan de néctar y jugos de frutas, actuando incluso como polinizadores. Esta diferencia sexual ha impulsado la evolución de sensores térmicos y olfativos ultrafinos en las hembras, capaces de detectar dióxido de carbono y calor corporal a varios metros. La próxima vez que escuches su zumbido, recuerda que solo ella está en busca de un refrigerio para su futura descendencia. Parece broma, pero es verdad. El algodón de azúcar fue coinventado por un dentista llamado William Morrison en 1897, junto al confitero John Wharton. ¿Un dentista creando una bomba de azúcar? Pues sí, y lo llamaron Fairy Floss o hilo de hada. Diseñaron una máquina que derretía el azúcar y lo convertía en finos hilos que se enredaban como por arte de magia. La novedad fue un éxito rotundo en la Feria Mundial de 1904, donde vendieron más de 68,000 unidades. Irónicamente, este dulce que derrite sonrisas también derrite dientes. Una dulce contradicción con historia de feria. ¿Pensabas que la pizza hawaiana venía de Hawái? Nada que ver. Fue inventada en 1962 en Canadá por Sam Panopoulos, un chef griego que decidió experimentar y le puso piña enlatada a la pizza. Quería combinar lo dulce y lo salado, y usó jamón como contraste. Al platillo lo llamó hawaiana solo porque la lata de piña decía Hawaiian. Aunque muchos la aman y otros la odian, su mezcla tropical rompió las reglas de la pizza tradicional. Con los años, se volvió un clásico internacional. Una pizza canadiense con nombre isleño que aún genera debate en cada mordida. Aunque el croissant es un ícono de Francia, su origen real se encuentra en Austria. Su antecesor es el kifferl, un pan en forma de media luna que se elaboraba desde la Edad Media. La historia cuenta que, tras la derrota del Imperio Otomano en Viena en 1683, los panaderos vieneses crearon este pan con forma decreciente, símbolo musulmán, para celebrar la victoria. El croissant llegó a Francia en el siglo XIX gracias a una panadería vienesa en París, y allí adoptó su versión hojaldrada y amantequillada. Así que sí, el croissant nació en Austria pero se perfeccionó en Francia. El primer helado en paleta fue inventado por un niño de 11 años llamado Frank Epperson en 1905. Una noche fría en San Francisco, dejó por accidente una mezcla de soda con un palito dentro en el balcón, y al día siguiente tenía un polo congelado. Años después, ya adulto, lo patentó como Epsicle, aunque sus hijos lo llamaban Popsicle, nombre que terminó quedándose. Lo que empezó como un descuido infantil se transformó en una industria millonaria. Un invento refrescante nacido del olvido y el frío que hoy endulza veranos en todo el mundo. ¿Se te ha caído comida y has dicho 5 segundos no cuenta? Pues la famosa regla de los 5 segundos es más mito que realidad. Estudios científicos han demostrado que los gérmenes pueden contaminar un alimento en menos de un segundo, dependiendo del tipo de superficie, humedad y del propio alimento. Por ejemplo, una galleta seca recoge menos bacterias que una fresa jugosa. Aunque suene divertida, esta regla no garantiza seguridad. Así que la próxima vez que se te caiga algo, mejor piénsalo 2 veces antes de levantarlo. Tu estómago lo agradecerá. ¿Te has preguntado por qué lloramos al cortar cebolla?
Todo se debe a una defensa natural de la planta. Al romper sus células, la cebolla libera una enzima que convierte sus compuestos en un gas llamado óxido de propanotial, el cual al llegar a tus ojos reacciona con la humedad y forma un ácido leve. Eso irrita y hace que el cuerpo produzca lágrimas para proteger los ojos. Es como si la cebolla peleara por sobrevivir. Aunque molesto, es inofensivo, y puedes reducirlo refrigerando la cebolla o cortándola bajo agua. Una batalla química en tu cocina. Los pequeños stickers que ves pegados en frutas como manzanas o plátanos sí están hechos con materiales comestibles, pero no están pensados para comerse. Están fabricados con papel o plástico comestible y tinta de grado alimentario, por si alguien los ingiere accidentalmente. Sin embargo, no aportan nutrientes y pueden ser difíciles de digerir, como si te comieras una etiqueta de papel. Lo ideal es retirarlos antes de lavar y comer la fruta. Así que, aunque técnicamente no te harán daño, mejor quítalos y disfruta solo lo que crece del árbol. ¿Eres de tirar la parte blanca de la sandía? No lo vuelvas a hacer. Esa zona entre la pulpa roja y la cáscara, llamada mesocarpio, también es comestible y está llena de nutrientes como vitamina C, B6 y citrulina, un aminoácido beneficioso para la circulación. Aunque su sabor es más suave, puedes comerla cruda, en ensaladas, jugos o incluso salteada como un vegetal. En Asia, es común usarla en platos cocinados, y en algunos lugares se encurte como si fuera pepinillo. Así que la próxima vez, dale una segunda vida antes de desecharla. La sandía no solo es refrescante, también es mucho más aprovechable de lo que creías. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sientes que la comida en los aviones no sabe a nada? No es tu imaginación. A más de 10.000 metros de altura, la baja presión y la humedad del aire reducen hasta en un 30% tu sentido del gusto y el olfato, especialmente para sabores dulces y salados. Además, el aire seco reseca las mucosas y la cabina ruidosa afecta la percepción sensorial. Por eso muchas aerolíneas agregan más especias o umami a sus platos para compensar. Así que no es que cocinen mal, es tu cuerpo el que no saborea igual en las nubes. ¿Sabías que el alimento más robado del mundo es el queso? Según estudios internacionales sobre pérdidas en supermercados, el 4% del queso que se produce globalmente desaparece por robo, superando a otros productos como la carne o el alcohol. ¿La razón? Es fácil de esconder, tiene alto valor y gran demanda. Algunos casos incluso involucran mafias organizadas que lo revenden a restaurantes o mercados informales. Y no hablamos de 1 o 2 trozos, hay reportes de robos por toneladas. Parece que cuando se trata de comida, el queso no solo encanta, también tienta. Aunque todos lo asociamos con Japón, el origen del sushi se remonta a la antigua China del siglo IV a.C., donde se conservaba el pescado en arroz fermentado. Esta técnica llegó a Japón y con el tiempo evolucionó, los japoneses dejaron de fermentar el arroz y comenzaron a comerlo junto al pescado fresco, naciendo así el sushi moderno. En el siglo XIX, un chef llamado Anaya Yohei popularizó el nigiri, esa pieza de arroz con pescado encima, como comida rápida en Tokio. Hoy, el sushi es un ícono global, con versiones creativas en todos los continentes. Una fusión milenaria que conquistó el mundo desde Japón. Los cocineros que preparan fugu, el famoso pez globo japonés, deben pasar años de entrenamiento y obtener una licencia especial, porque un solo error puede ser mortal. Este pez contiene tetrodotoxina, una toxina letal sin antídoto, sobre todo en sus órganos. Solo chefs altamente capacitados pueden remover cuidadosamente las partes venenosas para servirlo como sashimi o en caldo. En Japón, convertirse en maestro del fugu es un símbolo de prestigio y precisión extrema. Comerlo es legal, pero con riesgo controlado. Un platillo que combina arte culinario y adrenalina. ¿Sabes cuál es la fruta más consumida en el mundo? La banana o plátano. Fácil de pelar, rica en potasio y disponible todo el año, esta fruta ha conquistado paladares en todos los continentes. Se producen más de 120 millones de toneladas al año, siendo India y China los mayores productores. Aunque parece simple, detrás de cada banana hay una enorme industria global, y casi todas las que comemos pertenecen a una sola variedad, la Cavendish. Es ideal para desayunos, postres o simplemente como snack. Una fruta práctica, deliciosa y con récord mundial.
¿Sabías que el aroma más reconocible para el ser humano es el de la vainilla? Diversos estudios han demostrado que este olor es identificado fácilmente por personas de distintas culturas, edades y lugares del mundo. Su popularidad no solo se debe a su uso en postres, sino también a que su compuesto principal, la vainillina, activa áreas del cerebro asociadas al placer y la memoria. Por eso se usa en perfumes, velas y productos de limpieza. Dulce, cálida y reconfortante, la vainilla tiene el poder de despertar recuerdos. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que el primer restaurante moderno nació en Francia? Aunque desde la antigüedad existían tabernas y posadas, fue en 1765 cuando Boulanger, un mesonero parisino, abrió un local donde solo se servían comidas preparadas al momento, con menú individual y horarios establecidos. Lo llamó restaurant por el caldo que ofrecía, anunciado como restaurativo para el cuerpo. Esta idea revolucionó la forma de comer fuera de casa y marcó el inicio del concepto de restaurante tal como lo conocemos hoy. Desde entonces, el mundo no ha dejado de comer y de reservar mesa. Aunque hoy es un utensilio común, en la Edad Media el tenedor fue visto por muchos como un objeto satánico. Al llegar a Europa desde Bizancio, su uso era considerado una extravagancia lujosa y hasta una ofensa divina. Algunos clérigos lo asociaban con los cuernos del diablo por su forma, y preferían comer con las manos como signo de humildad. Incluso hubo condenas morales por usarlo en banquetes. No fue hasta los siglos XVII y XVIII que el tenedor se fue normalizando en la mesa europea. Un símbolo de elegancia que antes fue acusado de tener vínculos infernales. ¿Sabías que el país que más ajíes o chiles consume en el mundo es Tailandia? En promedio, un tailandés puede llegar a consumir casi 5 kilos de chile al año, y no es casualidad, el picante es parte esencial de su cultura y gastronomía. Platos como el sam tam, el curry rojo o el tom yum están cargados de ese toque ardiente que despierta los sentidos. Además, el ají no solo da sabor, también se cree que mejora la circulación y estimula el metabolismo. ¿Qué opinas? ¿Tienes miedo a cocinar? Puede ser que tengas mageirocofobia. Quienes lo padecen pueden experimentar ansiedad, inseguridad o hasta pánico al estar en la cocina o al pensar en preparar alimentos. No siempre se trata del acto de cocinar en sí, sino del temor a arruinar una receta, intoxicar a alguien o incluso ser juzgado por el resultado. Es más común de lo que parece y puede estar ligado a experiencias negativas pasadas. Afortunadamente, con práctica o apoyo psicológico, muchos logran superarlo. Cocinar puede dar miedo, pero también empodera. En Japón, una de las tradiciones navideñas más curiosas es comer KFC. Todo comenzó en los años 70, cuando la cadena lanzó una campaña llamada Kurisumasu ni wa Kentucky, Kentucky para Navidad, que fue un éxito rotundo. Como en Japón la Navidad no es una festividad religiosa tradicional, muchos adoptaron esta cena de pollo frito como una forma divertida y moderna de celebrarla. Hoy, es tan popular que hay que hacer reservas con semanas de anticipación. ¿Cena navideña con cubiertos de plástico y cubeta de pollo? En Japón, sí que es tradición. Cuando hablamos de caviar, muchos piensan en un solo tipo, pero en realidad existen varios, y no todos son iguales. El más famoso es el beluga, de huevos grandes y sabor suave, seguido por el ocetra, con notas más intensas y un tono dorado. También está el cebruga, más pequeño y salado, y los sustitutos como el de lumpo o salmón, más accesibles. Cada variedad viene de diferentes especies de esturión y tiene su propio perfil de sabor, textura y precio. Un verdadero mundo gourmet en cucharaditas diminutas. Aunque muchos creen que los macarons son 100% franceses, su origen real está en Italia. Fueron llevados a Francia en el siglo XVI por chefs italianos cuando Catalina de Médici se casó con Enrique II. Sin embargo, fue en Francia donde tomaron su forma actual, dos delicadas galletas de merengue de almendra unidas por un relleno cremoso. Hoy en día, son un símbolo de la pastelería francesa, conocidos por sus colores vibrantes y sabores como pistacho, frambuesa o lavanda. Un dulce con historia noble y sabor elegante. ¿Sabías que aproximadamente un tercio de toda la comida producida en el mundo nunca llega a ser consumida? Eso representa cerca del 33%, es decir, 1.300 millones de toneladas de alimentos al año que se pierden o desperdician, según la FAO.
Desde frutas que no se ven perfectas hasta excedentes en supermercados o restos en casa, gran parte termina en la basura mientras millones pasan hambre. Este desperdicio no solo es ético, también impacta al planeta, genera emisiones, desperdicia agua y ocupa espacio en vertederos. Una realidad invisible que todos podemos ayudar a cambiar. ¿Sabías que no todos los vegetarianos comen igual? Existen varios tipos según lo que deciden incluir en su dieta. Los ovolactovegetarianos consumen huevos y lácteos, mientras que los lactovegetarianos solo aceptan productos lácteos. Los ovovegetarianos consumen solo huevos, y los vegetarianos estrictos evitan todos los productos de origen animal. Por otro lado, los flexitarianos siguen una dieta vegetal, pero ocasionalmente comen carne. Cada elección responde a razones personales, éticas o de salud. Lo importante es conocer la diferencia y respetar cada estilo. La diversidad también se refleja en lo que comemos. ¿Los plátanos contienen radiación? Esto se debe al potasio 40, un isótopo natural ligeramente radiactivo presente en el potasio, mineral abundante en esta fruta. Pero tranquilo, tendrías que comer miles de plátanos de golpe para que eso represente un riesgo real para la salud. De hecho, esta curiosidad ha dado origen a una unidad humorística, la dosis equivalente en plátanos, usada por científicos para explicar radiación de forma accesible. Así, un escaneo corporal podría equivaler a 100 plátanos. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede ser divertida y deliciosa. ¿Sabías que antes de llamarse Australia, esta enorme isla era conocida como Nueva Holanda? El nombre fue dado por exploradores holandeses en el siglo XVII, especialmente por Abel Tasman, quien cartografió parte de sus costas en 1644. Sin embargo, los holandeses nunca llegaron a colonizarla completamente. Más tarde, en el siglo XVIII, los británicos se interesaron por el territorio y comenzaron a llamarla Australia, inspirado en el término Terra Australis. El nombre se hizo oficial en 1824. Así, la Nueva Holanda quedó en los libros de historia, dando paso a la nación que hoy conocemos como Australia. ¿Sabías que Venecia recibe más turistas al año que la cantidad de personas que viven allí? Con una población que ha bajado a menos de 50.000 residentes, la ciudad italiana llega a recibir más de 20 millones de visitantes cada año. Esto ha causado un impacto enorme en su vida cotidiana, con tiendas tradicionales reemplazadas por souvenirs y el costo de vida disparado. Muchos venecianos han tenido que abandonar la ciudad por no poder costearla. Incluso se han implementado medidas para limitar el turismo diario. Aunque sigue siendo una joya flotante, Venecia enfrenta un futuro incierto. ¿Airbnb nació por una idea improvisada? En 2007, dos diseñadores en San Francisco no podían pagar el alquiler y decidieron ofrecer espacio en su sala con colchones inflables para asistentes de una conferencia. Lo llamaron Airbed y Breakfast, incluyendo desayuno. Pronto vieron el potencial de su idea y, junto con un tercer socio, crearon una plataforma para que cualquiera alquilara su hogar a viajeros. Lo que empezó como una solución temporal, se convirtió en un gigante global de la hospitalidad. Hoy, Airbnb está presente en más de 190 países. Todo por un colchón inflable. ¿Sabías que tomar sol en su justa medida puede mejorar tu salud? La exposición moderada a la luz solar ayuda a nuestro cuerpo a producir vitamina D, esencial para los huesos, el sistema inmunológico y el estado de ánimo. Incluso se ha asociado con la reducción de síntomas depresivos estacionales. Eso sí, no se trata de exponerse sin control, sino de recibir luz natural durante algunos minutos al día, preferiblemente por la mañana. Usar protector solar y evitar las horas de mayor radiación es clave. El sol, en equilibrio, puede ser un gran aliado. Tu cuerpo y mente lo agradecen. ¿Una playa con arena rosada? Esta maravilla natural debe su color a diminutos organismos llamados foraminíferos, cuyos caparazones rojizos se mezclan con la arena blanca. El resultado es un tono rosado único que contrasta con el mar turquesa. La playa se encuentra dentro del Parque Nacional de Komodo y es uno de los paisajes más fotografiados del país. Además de su belleza, ofrece un entorno perfecto para bucear y observar corales. Solo puede accederse caminando o en barco. Es una joya natural poco común. Y sí, el rosa es totalmente real. ¿Sabías que Marco Polo fue uno de los viajeros más famosos de la historia? Nació en Venecia en el siglo XIII y con tan solo 17 años inició un viaje épico hacia Asia junto a su padre y su tío.
Tras años de travesía, llegó a la corte del emperador mongol Kublai Khan, donde permaneció al servicio del imperio durante casi 2 décadas. A su regreso, relató sus aventuras en un libro que maravilló a Europa y despertó el deseo de explorar el mundo. Aunque algunos dudaron de sus relatos, su obra inspiró a generaciones de exploradores. Marco Polo abrió una ventana entre Oriente y Occidente. ¿Los elefantes tienen un olfato tan potente que pueden detectar agua a varios kilómetros de distancia? Su sentido del olfato es uno de los más desarrollados del reino animal, y utilizan esta habilidad para encontrar fuentes de agua incluso en zonas áridas. Los elefantes pueden percibir la humedad en el aire y seguir rastros subterráneos hasta pozos naturales. Esta capacidad es vital durante las sequías, ya que guía a sus manadas a lugares seguros. Incluso se ha visto cómo cavan con sus patas para acceder al agua oculta. Su trompa, además de fuerte, es un radar natural. Una maravilla de la evolución. ¿Los colibríes tienen una memoria prodigiosa? Estos diminutos pájaros no solo recuerdan qué flores han visitado, sino también cuánto tiempo tardan en volver a producir néctar. Gracias a esto, pueden planificar rutas eficientes para alimentarse, evitando flores vacías y ahorrando energía. Su memoria espacial rivaliza con la de algunos primates, lo cual es sorprendente dado su tamaño. Este comportamiento ha sido confirmado por estudios científicos que usan flores artificiales con recompensas. En el mundo natural, recordar es sobrevivir. Y los colibríes lo hacen como verdaderos expertos. ¿Sabías que el pastel Red Velvet tiene una historia ligada a la química y al marketing? Su característico color rojo surgió en los años 30, cuando el cacao reaccionaba con ingredientes ácidos como el vinagre y el suero de leche, dando un tono rojizo natural. Luego, durante la Gran Depresión, la empresa Adams Extract lo popularizó usando colorante rojo y vendiéndolo como una novedad. Aunque su textura aterciopelada y sabor suave lo hicieron famoso en Estados Unidos, hoy es un clásico en pastelerías de todo el mundo. Un ícono dulce nacido de la ciencia y la publicidad. ¿Es verdad que las hormigas nunca duermen? No del todo. Aunque no tienen un sueño profundo como los humanos, sí descansan. Las obreras, por ejemplo, toman cientos de microsiestas diarias que duran apenas 1 minuto. Esto les permite mantener la colonia activa las 24 horas, como si fueran turnos automáticos. Las reinas, en cambio, duermen más tiempo y con menos interrupciones. Una diferencia de jerarquía hasta en el descanso. Este curioso sistema colectivo les ayuda a ser increíblemente eficientes. El atún enlatado pasa por un proceso riguroso antes de llegar a tu despensa. Todo comienza con la pesca, generalmente de atún claro o listado, que luego se congela y transporta a plantas procesadoras. Allí se cuece al vapor, se limpia meticulosamente para retirar piel, espinas y partes no comestibles, y se corta en porciones. Después, se coloca en las latas con salmuera, aceite o agua, y se sellan herméticamente. Luego, se someten a esterilización a alta presión y temperatura para garantizar su conservación sin necesidad de refrigeración. Así es como logran durar años sin perder sabor. Aunque hoy lo vemos en todas partes durante Navidad, el panettone es originalmente italiano, y de Milán para ser exactos. Cuenta la leyenda que nació en el siglo XV cuando un joven cocinero llamado Tony improvisó un pan dulce con frutas para salvar la cena del duque. El resultado fue tan delicioso que lo bautizaron como pan de Tony, y con el tiempo, panettone. Su masa esponjosa, fermentada por horas, lo hace único entre los panes dulces del mundo. Hoy se consume en más de 40 países, e incluso Perú y Brasil tienen sus propias versiones. Un clásico navideño con sello italiano y sabor internacional. ¿Sabías que la lasaña tiene raíces más antiguas que la propia Italia? Su nombre viene del griego lasanon, que significaba trípode de cocina y pasó al latín como lasanum, es decir, recipiente. Los romanos ya preparaban capas de pasta con rellenos, pero fue en la Edad Media, en la región de Emilia-Romaña, donde nació la lasaña como la conocemos hoy, capas de pasta, ragú, bechamel y queso gratinado. Aunque hay versiones en todo el país, la boloñesa es la más tradicional. Con los siglos, la receta cruzó fronteras y se volvió un ícono global. Una delicia con historia milenaria y sabor universal. ¿Te has preguntado por qué la carne Kobe cuesta una fortuna? Esta delicia japonesa proviene de una raza de res llamada Tajima Gyu, criada bajo estrictos estándares en la región de Higo.
Lo que la hace especial es su marmoleo extremo, esa grasa entreverada que se derrite en la boca como mantequilla. Solo unas pocas reses al año reciben la certificación oficial de Kobe, lo que la hace aún más exclusiva. Además, su crianza implica controles de linaje, alimentación premium y mucho cuidado. Cada corte es una obra de arte culinaria. Más que carne, es un lujo comestible con nombre y apellido. Y así terminamos este video. No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.